Lo que está pasando es que nos estamos encontrando que a nivel global, da igual el país y el nivel de libertad de prensa que haya, los periodistas están reportando altos niveles de ansiedad. Al menos el 60% de los periodistas dice tener ansiedad, 1 de cada 5 dice tener depresión, altos niveles del síndrome de trabajador quemado, altos niveles también del trastorno de estrés postraumático. ¿Por qué? En España conozco a muy pocos periodistas que estén de jefes de sección o jefas de sección o incluso editores en jefe o que hayan tenido un curso de cómo gestionar personas. Entonces ya no estamos hablando de salud mental, estamos hablando de gestión de personas. Los estudios, voy a dar el dato, que es que si tú inviertes en acciones de prevención y en acciones lo que llaman en inglés early interventions, ¿no? Que son intervenciones al principio, antes de que haya un problema, tienes un retorno de inversión de 1 a 6. Es decir, si tú gastas, esto es un estudio de Deloitte de 2022 hecho en el Reino Unido, ¿no? Si tú gastas una libra, tienes un retorno de inversión de 5,6, que es casi 6, ¿vale? ¿Cómo retornas esa inversión? Pues en menos bajas, en captando talento nuevo, en que la gente no se te vaya y en que la gente esté motivada. Y también tenemos algo muy interesante que va a ocurrir del 8 al 10 de octubre online, que es la primera cumbre mundial de salud mental en el periodismo, porque parte de lo que estamos haciendo es abrir la conversación, ponerla en el centro, decir no tenemos que tener miedo a decir que somos humanos, que no somos superhéroes y cómo podemos cuidarnos a nivel individual y sobre todo cómo nos podemos cuidar los unos a los otros y sobre todo qué responsabilidad tienen las empresas de medios de cuidar a sus empleados. Si metemos en una coctelera términos como periodismo, redes sociales, tecnología y economía de la atención, podemos obtener una mezcla que nos puede dar otros términos, como el de inmediatez, big data, múltiples formatos, producción de contenidos, hiperconectividad, y así podríamos seguir durante un buen rato. La industria de los medios en el siglo XXI no es que haya sufrido una gran transformación durante este primer cuarto de siglo, sino que ha sufrido ya varias transformaciones, o mejor dicho, estamos continuamente en un proceso de transformación. Bajo este escenario, en nuestro podcast Entre Medios, hablamos con profesionales del mundo de los medios que afrontan desde diferentes ámbitos de la industria este panorama tan intenso de la profesión y del negocio donde están metidos. Que un profesional de los medios pueda gestionar ese complicado escenario se nos antoja cada vez más necesario, aunque uno a veces tiene la sensación de que no se afronta de un modo profundo. Tener éxito en esta industria puede ser una de las sensaciones más placenteras para un profesional que ha de tener en su desarrollo laboral y que por lo tanto su medio, es decir, su empleador, puede verse muy beneficiado. Pero también puede ser un riesgo, porque si el entorno no es muy saludable, el profesional puede quemarse, por lo que su empleador también tiene mucho que perder. Ganar un Pulitzer y dejarlo todo. A priori choca mucho esta situación, o como poco, cuesta imaginarse que eso pueda suceder, pero sucedió. Hoy tenemos a esa persona que protagonizó este hecho y de su experiencia ha conseguido seguir vinculada a los medios, pero no ejerciendo ya como periodista, sino como experta en salud mental al servicio de su profesión, la de periodista, y de la industria de los medios. Mar Cabra ya no se define como periodista, sino como una persona que trabaja o ha trabajado como periodista. El matiz es importante, porque parte de su lucha es la de reivindicar que una persona no se ha de definir exclusivamente por su profesión. Quizás porque cuando eso no sucede, es una señal más de que algo hemos de cambiar. Bienvenida, Mar. Muchísimas gracias. Qué presentación más bonita, David. Bueno, la verdad es que yo tenía mucha ilusión de poder conversar contigo y más aún cuando se nos incorpora en esta conversación mi compañera Paula para que, bueno, podamos hablar de otros matices, no tanto como de lo que yo suelo hablar siempre, que es de dentro del mundo de los medios, de modelo de negocio, audiencias, etc. Por aquí han pasado muchos profesionales ya de medios pues tratando de esos temas, ¿no? Muy concretos que van muy relacionados con su día a día. Pero sí creíamos que era muy, muy importante el poder traer a una persona como tú que dentro de ese ámbito, de ese escenario, empiezas a trabajar, o ya llevas un tiempo trabajando, con algo que se tiene que empezar a cuidar y a tratar de manera seria para que todo eso, de lo que hablamos de modelos de negocio, de que el periodismo funcione mejor, todo eso se pueda dar en buenas condiciones.
Por lo tanto, yo estoy muy, muy ilusionado con que puedas venir. Y ya para empezar, simplemente me gustaría que nos dijeras inicialmente, que nos explicaras un poco tu experiencia que tuviste hasta dónde has llegado ahora mismo, sobre todo el cómo has podido pasar de ganar un Pulitzer a ser ahora mismo cofundadora de una organización que trabaja por la salud mental del periodista. Si tú me hubieras dicho hace unos años, cuando nos conocimos en el mundo de los datos abiertos, del gobierno abierto, del periodismo de datos, que yo me iba a dedicar a promover la salud mental y el bienestar en los medios de comunicación, te habría dicho que estabas loco. De hecho, te habría dicho, eso no sabes mirar el futuro, David. Pero lo cierto es que la vida te lleva por donde muchas veces tienes que acabar yendo. Yo siento que estoy por primera vez a mis casi 41 años en el lugar en el que tengo que estar. Y estoy feliz de estar haciendo lo que estoy haciendo, que es luchar por que haya menos sufrimiento en el mundo laboral. Me parece terrible, terrible, y me duele muchísimo ver que hay tanta gente sufriendo en el trabajo, en cualquier profesión. Pero sobre todo me duele ver a mis amigos, a mis compañeros, a mis compañeras sufriendo, haciendo lo que es su pasión, que es contar historias. Y entonces ahora me dedico a intentar ayudar a la democracia, haciendo que los que sostienen la democracia como cuarto pilar, que son los periodistas, que es el periodismo, pues sea sano. Hay una frase en el mundo del periodismo que se dice mucho, que sin periodismo no hay democracia. Y yo digo, esa frase le falta algo. Sin periodismo sano, sin periodismo con periodistas sanos, no hay democracia. Lo que está pasando es que nos estamos encontrando que a nivel global, da igual el país y el nivel de libertad de prensa que haya, los periodistas están reportando altos niveles de ansiedad. Al menos el 60% de los periodistas dice tener ansiedad, 1 de cada 5 dice tener depresión, altos niveles del síndrome de trabajador quemado, altos niveles también del trastorno de estrés postraumático. ¿Por qué? Bueno, pues aquí hay un trabajo por hacer para intentar mitigar estas cifras. Y detrás de ese por qué, pues hay una tendencia global y una tendencia generalizada, y es que ahora mismo la salud mental es una epidemia, una pandemia silenciosa que tenemos que mejorar como sociedad, que el trabajo es un gran factor para empeorar la salud mental de la gente. Y además al periodista, además de las circunstancias que tienen muchos entornos laborales hoy en día, de altos niveles de estrés, de demasiada carga de trabajo, etcétera, etcétera, le tienes que sumar pues que cubrimos temas muy complejos, cubrimos guerras, vemos imágenes que generan angustia a diario. Además, trabajamos bajo muchísima presión, la hiperconectividad constante, porque claro, puede ocurrir algo en cualquier momento, ¿no? Te puede dimitir alguien, se puede morir alguien, empieza una guerra de una noche para otra, ¿no? Y eso, si no está bien llevado, pues está teniendo como consecuencia lo que estamos viendo de estas cifras. Y hay mucho que trabajar para que los periodistas puedan hacer bien su trabajo y no se queden en el camino, que es lo que me pasó a mí. ¿Y eso cómo lo estáis vehiculando? Es decir, habéis creado una fundación. ¿Y qué cometido? O sea, ¿qué cometidos tiene fundamentalmente la fundación ahora mismo y con qué tipo de clientes o de medios estáis trabajando? 3 compañeras, 2 de ellas son coach y expertas en gestión de estrés. Conmigo, que soy periodista, o he trabajado como periodista mucho tiempo, como tú decías, y me he especializado en bienestar digital, en cómo podemos tener una relación más saludable con la tecnología y no tan sobrepasante. Pues las 3, Aldara, Kim y yo, cofundamos The Self Investigation al inicio de la pandemia, porque la pandemia, si hay algo bueno que le podamos atribuir, es abrir la conversación sobre salud mental y sobre estos retos que tenemos como seres humanos. Y empezamos a dar formaciones y luego vimos que después de que cientos de periodistas de todo el mundo se sumaran, pues nos teníamos que constituir como fundación. En Holanda nos llamamos The Self Investigation, la investigación de uno mismo, de una misma. Y hemos trabajado ya con más de 10.000 periodistas de todo el mundo. Hemos trabajado con una 30 de medios de comunicación de manera directa, entre ellos grandes nombres como The Guardian o como la agencia francesa de noticias.
y hemos hecho formaciones en línea que han seguido miles de personas sobre gestión de estrés, prevención de burnout, mitigación del estrés digital también, del tecnoestrés. Y también tenemos algo muy interesante que va a ocurrir del 8 al 10 de octubre online, que es la primera cumbre mundial de salud mental en el periodismo, porque parte de lo que estamos haciendo es abrir la conversación, ponerla en el centro, decir no tenemos que tener miedo a decir que somos humanos, que no somos superhéroes y cómo podemos cuidarnos a nivel individual y sobre todo cómo nos podemos cuidar los unos a los otros y sobre todo qué responsabilidad tienen las empresas de medios de cuidar a sus empleados. Paula, intervienen cuando quieras, que esto ya va a ser ya un poco... Yo ya me siento privilegiada de estar aquí. Pues nada, pues es que he visto tantas veces grabar estos podcasts y tantos invitados, tal, pues yo con Mar no me pierdo la conversación porque tiene que ver con tantas cosas. Pues pregúntale lo que Es que mira, una de las cosas que me fascina de tu trabajo y que admiro de los periodistas y que ha sido misión también aquí en esta compañía, es eso que dices, ¿no? Vocacionalmente tenéis una llamada a un trabajo profesional en el que hay una búsqueda de la verdad implícito, ¿no? Y probablemente este fin de semana estaba con una amiga que desde los 10 años sabe que ella quería ser periodista y ahí está. Y ahora mismo periodista de investigación porque está haciendo la tesis doctoral. Y me decía, me preguntaba, claro, en esa búsqueda de la verdad a veces se puede perder el periodista en la profesión, puede perder la referencia de la propia búsqueda de la verdad de sí mismo, ¿no? Creo que es muy bonito ver cómo tú estás poniendo el foco en poner un espejo delante y decir, ¿no? Porque con el Pulitzer o con los éxitos profesionales de los periodistas te llevan también a tener una mirada más hacia afuera que una mirada hacia adentro. Entonces, en ese camino, ¿cuál es tu experiencia y cómo trabajarlo? ¿Tú qué ves? Porque yo lo que veo es la búsqueda de la verdad empieza por uno mismo, ¿no? Bueno, eso lo ves tú y las tradiciones milenarias que llevan investigando esto, desde el budismo, desde el hinduismo, que llevan trabajando esto mucho tiempo, sí. Por fuera de la religión, olvidemos sí. La parte religiosa, la parte más humanista, ¿no? Sí, demuestran que es así, ¿no? No puedes hacer nada por los demás si tú no estás bien. Y nos lo recuerdan en los aviones, ¿no? O sea, te montas al avión y dicen, oye, que si nos quedamos sin oxígeno, se van a caer aquí unas mascarillas y te dicen, póntela tú primero antes de ayudar a los demás. Esto se lo recuerdan sobre todo a las madres, ¿no? Porque el instinto maternal es yo voy a ayudar a mi hijo, ¿no? Exacto. Pero si tú no tienes oxígeno no puedes ayudar a alguien, ¿no? Entonces es un buen recordatorio que nos hacen también en los aviones, ¿no? Y yo es algo que tuve que aprender, pues, como dicen en inglés, the hard way, ¿no? La manera más dura. Y es, pues, con retos a mi propia salud mental y a mi salud física también. Yo he trabajado como periodista de investigación, haciendo investigaciones transnacionales de alto calado, la más conocida, Los Papeles de Panamá, que nos llevó a conseguir el premio Pulitzer en 2017. Y qué gordo fue aquello, Dios mío. Sí, qué gordo. La verdad es que sí. Y además, a nivel periodístico, pues no solo trabajamos casi 400 periodistas de todo el mundo utilizando la tecnología para conectar y analizar la mayor filtración hasta aquel momento de la historia del periodismo. Y cambiamos la manera en la que se hace periodismo de manera transnacional y a nivel de investigación y colaborativa, sino que también tuvimos impacto, ¿no? Se han cambiado leyes, ha ido gente a juicio, se han recuperado millones de euros en impuestos evadidos, con lo cual dices, pues para esto trabajo, ¿no? Para construir una sociedad mejor. Lo que pasa que en ese trabajo tan fascinante yo me perdí. Entonces yo trabajaba 16 horas al día, conectada todo el día a mi móvil desde que abría los ojos hasta que me iba a dormir, estaba en cenas respondiendo a WhatsApp, respondiendo a mensajes. Y yo creía que podía, porque era millennial, bueno, soy millennial y yo soy buenísima con la tecnología, con la multitarea. Y no vi que esa hiperconectividad, esa falta de poner límites y esa falta de autocuidado, pues me estaba llevando a un lugar oscuro y yo me quemé. Y hubo un momento en el que, claro, conseguimos el premio Pulitzer y estábamos allí en Nueva York
en la ceremonia y yo digo, joder, debería estar feliz, pero me siento súper infeliz. O sea, súper triste, súper cansada. Realmente no quiero estar de fiesta, quiero estar en mi sofá 2 semanas, ¿no? Y estaba muy negativa con lo que pasaba y todo, y dije, no puede ser. O sea, si esto, yo siempre, hay una frase que digo mucho y me gusta decirla, y la voy a decir así de una manera contundente, voy a soltar un taco aquí, esto es alerto, que es, si esto es el éxito, esto es una puta mierda. ¿Sabes? O sea, si el éxito es esto, es una puta mierda. Porque el éxito debería ser cuando uno está pleno dentro, cuando de repente estás feliz, expandes luz, no sé. Y yo no estaba así. Y digo, entonces, espera, estoy buscando el éxito de manera incorrecta. Entonces, yendo a lo que tú estás diciendo, yo empecé un camino de desarrollo personal en el que me di cuenta de que el verdadero éxito es estar yo bien. ¿Que me gusta tener premios como el Pulitzer? Por supuesto. Claro. O sea, y ahora mismo en mi nuevo camino, como una de las cofundadoras de la fundación y ahora como directora ejecutiva, pues claro que busco el éxito económico, busco poder tener un equipo grande, busco que nos reconozcan. Joder, me acaban de reconocer hace unos meses como emprendedora social Ashoka, que es un gran reconocimiento dentro del mundo del emprendimiento social, además de que nos apoyan económicamente por 3 años para hacer nuestro trabajo. Qué bueno, enhorabuena. Gracias. De verdad, o sea, hay ambición, ¿no? Sí, pero ¿cómo podemos ser ambiciosos sin dejarnos la salud en el camino? Y todo empieza por uno mismo. Ahora, hay que empezar por uno y estar bien uno, pero no se nos debe olvidar que en el mundo laboral trabajamos con otros y trabajamos para otros. Normalmente, o incluso, en mi caso, pues soy cofundadora, trabajo para mí misma, pero trabajo para una organización y ahí hay una gran responsabilidad. Y devuelvo siempre en mis intervenciones la responsabilidad de cuidado a las organizaciones, a las empresas, a quien sea que está organizando ese trabajo, porque se nos está olvidando. Y entonces hay muchas organizaciones, sobre todo muchas empresas con ánimo de lucro, que están poniendo mucho la responsabilidad de cuidado y de estar bien en el individuo, en sus empleados. Y les dan clases de yoga y les dan aplicación de meditación gratuita para ti y para 5 amigos. Ya, pero si luego tienes una carga de trabajo brutal, que es imposible que hagas en tu horario laboral de 8 horas, que tienes que estar trabajando fuera del horario laboral, que tienes que estar trabajando los fines de semana, que tienes que estar respondiendo mensajes cuando estás viendo una serie de Netflix, pues entonces no sirve de tanto el estar bien. Pero por supuesto tienes que estar centrado para poder afrontar el caos que es la vida diaria hoy en día. Ahora tenemos que intentar en los entornos laborales que el caos sea lo menor posible, que haya... Dicen en inglés, hay una frase que me gusta mucho, es una palabra que es safeguards, que son como guardarraíles o como salvaguardas, ¿no? O sea, en un puente... tiene que haber para que te agarres, ¿no? Y esto es lo que muchas veces falta en las empresas. Yo siento que a veces nos están haciendo ir de un lado a otro en un puentecillo así de madera que se mueve inestable y no te están poniendo para agarrarte. Entonces no puede ser eso. Hemos empezado esta conversación partiendo un poco sobre el concepto del éxito, que también es un concepto muy relativo, ¿no? Porque creo que muchas veces tendemos a pensar que el éxito es cuando cumples un hito en el que todo el mundo realmente pues se sorprende, te felicita, pero muchas veces el éxito no tiene que ser eso, sino que puede ser pues el que cumplas su trabajo cada día y que lo hagas de una manera muy, muy efectiva. Claro, todo eso, si hablas de salud mental y de cómo un profesional puede tener problemas, la dimensión es enorme, porque eso no afecta solo a esas personas que tienen un gran éxito, sino que eso afecta a cualquier tipo de... si hablamos en el ámbito del periodismo, a cualquier persona que forme parte de una organización de un medio, por ejemplo. Claro, en las organizaciones complejas entiendo que gestionar eso internamente es complicado, es complejo. Para eso estáis vosotras, para que podáis ayudar en ese sentido, pero en ese escenario, y yo sobre todo me centro aquí en España, que es donde más conocemos nosotros todos los medios, ¿no? El rol de los directivos o de las personas que tienen responsabilidades sobre equipos dentro de un medio, ¿tú crees que ahora mismo están capacitados o tienen la capacidad de poder afrontar todo este tipo de problemáticas? O sea, a mí me genera mucha curiosidad muchas veces de que un periodista que se le da un rol de mucha responsabilidad dentro de una organización de un medio no se le ha preparado para gestionar un gran equipo. A lo mejor es un gran periodista, pero
O sea, ¿cómo ves esa situación ahora mismo dentro de los medios? Yo separaría tu pregunta en dos, porque has dicho, están preparados y tienen la capacidad. La capacidad interna la tiene todo el mundo. Ahora, ¿están capacitados para liderar de manera humana? No. Y esto se debe a varias dinámicas que además se hacen más grandes en España, porque sí que es verdad que en Estados Unidos o en el Reino Unido sí que se fomentan mucho los cursos de liderazgo para gestores de medios, o sea, para jefes de sección, o sea, lo que serían middle managers, ¿no? Gestores, mandos intermedios. Y hay muchos cursos de liderazgo y se hacen bastantes. En España conozco a muy pocos periodistas que estén de jefes de sección o jefas de sección o incluso editores en jefe o que hayan tenido un curso de cómo gestionar personas. Entonces ya no estamos hablando de salud mental, estamos hablando de gestión de personas. Entonces esto nos pone en España pues en un punto de partida muy, muy básico, ¿no? O sea, es que no sabemos ni dar pasos, ¿no? Estamos gateando como podemos. Además, ocurre otra dinámica un poco nociva en España, que es que muchas veces se pone de jefe o de jefa a la persona que es mejor reportero o reportera. Y un buen reportero no tiene por qué ser un buen gestor de personas. Y además es que muchas veces ocurre que lo que quieren es ser buenos reporteros, no gestionar personas. Entonces encima les llevas a un punto de infelicidad que no es adecuado. Pero ahí está la dinámica de, claro, pues que si no eres jefe no te puedo subir el sueldo. Y entonces bueno, esto es otro tema, ¿no? Ahora, creo que tenemos un buen momento. Es un buen momento ahora y tenemos una buena oportunidad. ¿Por qué? Porque ahora mismo está este problema, que es, hay muchísima gente yéndose de los medios, los jóvenes no quieren entrar. O sea, en España una de las carreras que más se arrepienten de haber estudiado es periodismo. Fíjate. Y además hay muchas bajas por temas de salud mental, más que otras veces. Y además hay mucha medicalización de las redacciones. O sea, hay mucha gente tomando ansiolíticos, antidepresivos, y eso está demasiado normalizado. Esto tiene un coste al negocio, ¿no? Estabais diciendo que en este podcast normalmente habláis, pues eso, modelos de negocio. ¿De qué te sirve tener un modelo de negocio si no metes el factor humano como uno de los factores para tu modelo de negocio? Y para que tu modelo de negocio funcione tienes que tener a la gente bien, porque si no vas a perder a gente, no te va a entrar, o sea, lo que se llama talent retention, ¿no? Retención de talento, captación de talento, vas a tener problemas y vas a tener problemas con el talento que ya tienes porque se te van o se te quedan de baja o se te quedan desmotivados y entonces no van a generar igual. Está demostrado en los estudios que miran temas de retorno de la inversión, ¿no? de temas de bienestar, que si haces acciones de bienestar preventivas, que es a lo que nos dedicamos en The Self-Investigation, es decir, antes de que tengas un problemón, si das formación a tus managers, que es la recomendación, si solo tienes dinero para hacer una cosa, es forma a tus managers en cómo gestionar a las personas de una manera mentalmente saludable. Eso lo hacemos nosotras, pero no estoy vendiendo mi moto, es que realmente la Organización Mundial de la Salud recomienda que si hay una cosa que puedes hacer, es por ahí que donde puedes empezar, ¿no? O deberías empezar. Entonces, lo que decía, los estudios, voy a dar el dato, que es que si tú inviertes en acciones de prevención y en acciones, lo que llaman en inglés early interventions, ¿no? Que son intervenciones al principio, antes de que haya un problema, tienes un retorno de inversión de 1 a 6. Es decir, si tú gastas, esto es un estudio de Deloitte de 2022 hecho en el Reino Unido, ¿no? Si tú gastas 1 libra, tienes un retorno de inversión de 5,6, que es casi 6, ¿vale? ¿Cómo retornas esa inversión? Pues en menos bajas, en captando talento nuevo, en que la gente no se te vaya y en que la gente esté motivada. Hostia, es que esto merece la pena desde el punto de vista de negocio y además merece la pena desde el punto de vista humano. Y añado un factor más, y es que ahora mismo estamos muy preocupados todos con la inteligencia artificial. Y yo siempre digo, no hay IA sin IH, o sea, no hay inteligencia artificial sin inteligencia humana. Está muy bien que pongas dinero para todo el tema de innovación, pero no te olvides de tu principal activo, que son los seres humanos que tienes en tu empresa. Perdón, no sé si Paula tiene algo. Buah, es que esto me fascina. Ahora, ya que has sacado el tema de la inteligencia artificial, yo creo que de todos los episodios que hemos hecho en el podcast, no ha habido ninguno en el que no se hable de inteligencia artificial. Por eso lo he colado. Estamos hablando de inteligencia artificial exacto. Y de la inteligencia humana. Insisto, o sea, es que van de la mano.
Y se nos está olvidando porque nos estamos despistando mucho con las luces. Y no, o sea, que los árboles no te dejen ver el bosque. No, tienes que ver el bosque completo. El bosque completo es tu gente tiene que estar bien. Y además, inteligencia artificial. Hay una cosa muy curiosa que es que en la experiencia que tenemos nosotros y que vamos trabajando con los medios, cuando hablamos de inteligencia artificial y, por ejemplo, hablamos de inteligencia artificial no la generativa, sino la predictiva, es decir, cómo la tecnología te puede ayudar a un medio a que te pueda recomendar una serie de contenidos que en tu modelo de negocio, con tus objetivos que tengas, puedan funcionar mejor, ¿vale? Bueno, eso la inteligencia artificial lo hace y lo puede hacer. Perfecto, maravilloso. Pero a nivel de productividad, a nivel de producción, de trabajo, la inteligencia artificial intuimos y entendemos que puede ayudar a que el periodista, el redactor, el community manager también pueda aplicar inteligencia artificial, pueda utilizar esa tecnología para que su proceso de producción sea mucho más lógico, más coherente y que eso luego repercuta en una mejor salud para ese profesional y que pueda trabajar de una manera mejor. ¿Te has encontrado casos en que eso se esté tratando o realmente la inteligencia artificial, en el mundo de los medios me refiero, se está tratando exclusivamente como modelo de negocio, que el contenido sea de más calidad para que el usuario lo pueda consumir más, pero que a nivel interno dentro de las organizaciones no se está aplicando tecnología de ese tipo? Bueno, yo no estoy ahora mismo, aunque en mi vida pasada trabajaba mucho con datos y trabajaba mucho con departamentos de desarrollo, de análisis de datos, ahora lo cierto es que no lidiamos con ese tipo de departamentos dentro de las organizaciones. Con quien vamos de la mano normalmente en The Self-Investigation es con los departamentos de recursos humanos. Y desde ahí la conversación no se inicia por la tecnología. Lo que tú estás diciendo es así, es decir, si estamos transformando los procesos productivos con la inteligencia artificial para hacer que sea más fácil producir contenidos a gran rapidez, eso debería tener un efecto en los seres humanos que lo hacen. ¿Se está teniendo la conversación a ese nivel? No que yo haya visto, pero teniendo en cuenta todos los matices que acabo de decir. Para mí, en todo caso, creo que realmente la conversación está a un nivel todavía más básico, que es, mira, los trending topics de nuestras recomendaciones que más éxito tienen. Decirle a los jefes, oye, ¿cada cuánto preguntas a tu gente cómo está? ¿Qué tal estás? Es una pregunta que no hacen de manera regular, o lo hacen de manera completamente aleatoria si te cruzas con alguien por la oficina, lo cual no ayuda en temas de salud mental. Entonces, claro, eso no genera seguridad psicológica. Entonces, para eso realmente hay que empezar en niveles tan básicos. Entonces, recomendación número 1, pregunta de manera regular ¿qué tal estás? O dicho de una manera más de negocio, establece puntos de encuentro 1 a 1 con los miembros de tu equipo para hacer esas reuniones 1 a 1 que no tengan que ver con la producción, sino con cómo están. Ahí la inteligencia artificial no tiene nada que ver, ¿no? Otro trending topic que le digo a los periodistas, que yo misma me lo tengo que aplicar a veces, tómate una pausa. Yo os he dado, no lo saben aquí lo que nos escuchan, pero se da una pegatina que vamos repartiendo por ahí que dice, ¿te has tomado una pausa? ¿Ya te tomaste una pausa? ¿Did you take a break yet? Ostras, es que estamos ahora mismo trabajando de una manera tan a destajo y tan inhumana que la gente no se toma una pausa para hacer pis a veces. Qué horror. Que realmente quienes mejor salud mental tienen en algunas organizaciones con las que hemos trabajado son los fumadores. Y dices, ¿what? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Y es porque toman pausas. Claro. Entonces, claro, es como, me dan ganas de decirle a todo el mundo, hazte fumador, pero es que no es una buena recomendación de salud, ¿no? Entonces, realmente les digo, pues, iros con los fumadores a respirar, sí. ¿Sabes? Entonces, esto que tú planteas, no me estoy yendo por las ramas, pero lo que quiero decir es que muchas veces queremos complejizar una conversación que es tan sencilla como tener espacios para mirarse a los ojos. Y esto no lo tenemos en los medios.
Y no lo tenemos en la gran mayoría de las organizaciones. ¿Qué pasa? Que en otras empresas, en otros sectores, no sé, en el mundo del software, que conocéis bien, en el mundo de la moda, por ejemplo, que ya le están viendo las orejas al lobo mucho más que nosotros. ¿Por qué? Porque se les está yendo el talento, porque no consiguen rellenar posiciones. El otro día veía una nota de prensa que decía que el 40% de las empresas españolas está teniendo que buscar altos directivos fuera porque no los encuentra aquí. Ostras, ¿por qué es eso? ¿Por qué es eso? Pues porque tenemos unos niveles de toxicidad en el mundo laboral enormes. Entonces, desde ahí podemos hablar de todo esto, de cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a hacer procesos más eficientes, cómo puede hacer que el periodista tenga más tiempo para pausar, pero creo que hay un trabajo todavía mucho más básico que hacer, que es cómo cuidas a tu gente y qué procesos y qué prácticas tienes dentro de tu manera de trabajar para cuidar a la gente. Fíjate, yo estás hablando y digo, qué pasada, porque a lo mejor esto lo has descubierto después, pero que tú profesionalmente te hayas dedicado al periodismo de datos, que te hayas dedicado a la investigación para el periodismo y que ahora lo estés aplicando a los modelos de negocio, pensando en la salud mental. Y a mí eso me parece increíble, porque ni tú misma probablemente en el momento que estabas un poco en el hoyo decías, ¿para qué me ha servido todo esto? Totalmente. Pues fíjate la luz que das con esto. Es que además, y añado otra cosa que me parece preciosa, porque desde la consultoría lo hemos visto mucho en esta casa, que trabajas para una industria que tiene unos niveles de compromiso altísimos y unos niveles de insatisfacción también altísimos. Y dices, ok, vamos a poner un poco de sensatez a esto, ¿no? Porque teniendo gente, es que es vocacional, o sea, estamos hablando de una profesión, ¿no? Como la medicina, la enfermería, ¿no? Y dices, el periodista, oye, es que has empezado así, sustenta democracias. Ojo, que es que quien trabaja en esto tiene un nivel de compromiso espectacular. El nivel de satisfacción tendría que acercarse un poquito, ¿no? ¿no? Sí, los datos no tienen sentido, ¿no? Efectivamente, sí, hay algo ahí que dices, hay algo ahí, hay ¿qué parte pasa? de los datos que oye, me tienen que decir algo. Esto es como a David también le gusta, ¿no? A mí este Excel me está diciendo muchísimas cosas, ¿no? Claro, ¿sabes qué pasa? Que vamos tan rápido que no nos permitimos, pues eso, poder ver el bosque y solo vemos el árbol. Y el problema del periodismo es que el árbol, siempre hay un árbol delante y son árboles que a veces no prevés, ¿no? Porque de repente te estalla una guerra en Gaza, o de repente estalla una guerra en Ucrania, o de repente tenemos elecciones anticipadas y de repente hay elecciones en abril, en mayo y en junio, ¿no? En País Vasco, Cataluña, europeas, luego tenemos... En este año además es el año súper electoral, mega election year, dicen en inglés, ¿no? O sea, en el que hay elecciones en no sé cuánto, creo en 40 o 50 países del mundo, ¿no? Entonces el periodismo tiene, o sea, parece que no hay un momento para respirar. Y esto es un problema, porque ¿qué es lo que está pasando? Pues que yo veo a los periodistas, y cuando digo periodistas y jefes y jefas de medios, o sea, realmente a los profesionales de los medios, que los veo como el perrillo que está nadando en el agua. Cuando está nadando el perrillo, no sé si, a ver si lo puedo intentar visualizar para los que nos estéis escuchando, ¿no? Con el agua, pues como un poco por debajo de la nariz, y el perrillo va ahí sacando el hocico para que la nariz esté fuera, respirando un poquillo y hacia ahí moviendo las patillas, como y puede, las patitas y hasta avanza, la leche. y avanza, pero realmente tiene el agua, casi todo su cuerpo está cubierto del agua. Entonces, ¿qué pasa? Que el día en el que como perrillos pues intentamos sacar el morrillo y nos da, y de repente ¡pum!, te vas abajo del agua y te inunda el agua, la respiración. Todos hemos vivido el ahogarnos o que nos haga una ahogadilla, ¿no? Y a veces hay gente que no tiene energía para poder sacar la cabeza de nuevo, ¿no? ¿No podríamos nadar de otra manera? Como en un flotador, ¿sabes? Un perro, si acaso seguimos siendo perros, pero en un flotador. Y entonces, pues vamos con un flotador moviéndonos y movemos las patillas y nos movemos adelante, pero con una posibilidad que más cuerpo esté fuera del agua, ¿no? Pues esto es un poco lo que yo creo que tenemos que poder permitirnos. Pero como vamos tan rápido, no nos permitimos ese espacio. Y yo creo que este es el momento, el momento clave en el que hay una buena oportunidad para hacerlo. Vuelvo a lo mismo. ¿Por qué? Porque nos estamos planteando cómo rehacer nuestros negocios, cómo tener un modelo productivo que funcione, cómo hacer que en este mundo de la inteligencia artificial, de las noticias, de la desinformación, ¿no?, en el que la falta de confianza
estamos en un momento de replantearse lo básico. Bueno, pues en eso no nos podemos olvidar de replantearnos cómo hacemos que nuestra gente vaya en flotador y no vaya como perrillos ahí los pobres ahogados. Pues es el momento, ¿no? Y tiene que ir de la mano. No podemos pensar solo en negocio desde el punto de vista de generación de contenidos, de generación de ingresos, de publicidad. Es que, insisto, ¿cuál es tu principal activo? Y estoy segura de que si sentáramos aquí a los gerentes de los principales medios de comunicación de España, te dirían, nuestro principal activo son las personas que tenemos. Claro. Pues no se te pueden olvidar al hacer este replanteamiento de modelo de negocio. Y de ahí, una cosa que sí que quería mencionar, que me gusta mucho, esta frase no la voy a poder pronunciar tal como está, así que os invito a que la busquéis bien, pero Viktor Frankl, que es superviviente del Holocausto y además tiene muchos libros muy interesantes, uno El hombre en busca de sentido y tal, dice, entre el estímulo y la respuesta tiene que haber un espacio. Cuanto mayor sea ese espacio, mejor será la respuesta, o la respuesta la tomarás desde un lugar de elección. ¿Qué pasa en los medios? Bueno, en el mundo ahora mismo actual, que entre el estímulo y la respuesta no hay ningún espacio. Y entonces estamos reactivos. Y de entonces tomamos malas decisiones. Entonces, yo no digo que ese espacio tenga que ser de meses, de años, pero momentos en los que entre el estímulo y la respuesta haya un espacio para poder accionar desde un lugar de intencionalidad, de esto es lo que queremos hacer. Y esto afecta también a los contenidos. Aquí trabajáis mucho asesorando a medios con la cantidad de contenidos que tienen que crear. Pues si generáramos ese espacio de pensar, veríamos que a lo mejor no hace falta generar tantos contenidos. Yo creo, yo reconozco que he pecado un poco de ingenuidad en este caso, porque en esto que estabas ahora hablando, esa sensación la tienes desde el primer día, cuando empiezas a trabajar y ver desde dentro redacciones de medios, equipos de trabajo, etcétera. Ves que la dinámica, el ritmo es tan alto que no existen esos espacios, ¿no? No se da, las dinámicas de trabajo que tienen no dan a que haya esos espacios para que puedas pararte un momento y puedas decidir si lo que estás haciendo va por la buena vía, si tienes que rectificar. Es decir, eso es muy... la dinámica no lo permite. Yo fui muy ingenuo en el momento de la pandemia porque yo me creía que con todo lo que pasó, en el aspecto puramente físico de el no estar trabajando en una redacción, en no estar en esa dinámica tan impulsiva del trabajo continuo con mucha gente alrededor, etcétera, etcétera, que eso iba a poder generar en los propios profesionales por sus propios medios, sin que nadie les ayudara, trabajando desde casa, desde un ámbito un poco más pausado, vamos a poder modular todo esto. Bueno, creo que los resultados es que eso no se da, sino que el cambiar tu modo físico de trabajar, por decirlo de alguna manera, no ha hecho que esas dinámicas cambien, sino que esas dinámicas siguen, ¿no? Sí, siguen o se han empeorado. ¿Por qué? Porque si tú la gestión de personas que tienes es una gestión aleatoria, ¿y con qué me refiero a una gestión aleatoria? Pues que es como, pues si me cruzo con alguien y le veo con mala cara, le pregunto cómo está, si no, no. Y yo solo sé gestionar si veo, pues lo que ha hecho en muchos casos en muchos medios de comunicación en España es que cuando no ves, empiezan los miedos, empiezan las dudas. Y además, por supuesto, no preguntas porque no te lo cruzas. Entonces, este es el problema de la gestión aleatoria. Por eso realmente todo esto es un problema de gestión humana. Pero yo sí que creo que tenemos que aprender mucho del mundo del deporte. Fíjate. En el mundo del deporte, sí, se utiliza, la verdad, no es mío, lo utiliza mucha gente, del mundo del estrés, de la salud laboral. ¿Por qué? Porque los deportistas, cuando corren una maratón o cuando corren en 100 metros, me da igual, tienen momentos de descanso después. No están corriendo todo el día. Incluso de fútbol no sé mucho, pero los futbolistas, pues si juega el Madrid, pues después tienen descanso. Bueno, y tienen entreno. Y han tenido entrenamiento, Han tenido entreno, pero entre el entreno y el partido hay un descanso también. Claro. O sea, el entrenamiento es importante, pero los descansos son tan importantes como el entreno, ¿no? En el Tour de Francia los vemos, ¿no? Que después de pegarse la paliza de la etapa del día, les dan masajes en las piernas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ostras,
Esto lo hacen en el mundo los que trabajan con su físico, pero ¿por qué en el mundo del trabajador del conocimiento, que es en el que están los profesionales de los medios? Pero cualquiera que nos esté escuchando que diga, pero yo trabajo delante de un ordenador. O sea, tú trabajas con tu mente. ¿Y qué hace tu empresa para ayudarte a que tu mente esté en el máximo punto y que tú seas un empleado de alto rendimiento? Nada, no se promueve esto. Entonces tenemos que cambiar las maneras en las que trabajamos. Pero esto nadie nos ha enseñado, ¿no? Entonces, pero vuelve a lo mismo. ¿Cómo podemos aplicarlo? Bueno, pues es muy importante que respetemos el descanso. El descanso cuando no estás en horario laboral. Ahora mismo, ¿qué pasa? Que con la tecnología que se ha amplificado con la pandemia, de repente ahora tenemos todos 20.000 canales y también utilizamos el Teams, utilizamos el Slack, también nos comunicamos por WhatsApp y entonces esos momentos que había antes como de descanso ya no hay y podemos poner reuniones pegadas. Está demostradísimo que si estás con una reunión y otra y no hay pausa, te baja la productividad, te baja el nivel de atención y te aumentan tus niveles de estrés. Pues eso son cosas que se pueden cambiar, pero efectivamente de manera natural no ocurren. ¿Por qué? Porque si a esto le sumas que tú tienes una gestión aleatoria, pues es que es un huracán que no estamos gestionando. Mira, ahora que comentabas el ejemplo de los deportistas, lo primero que se me ha venido a la cabeza cuando has dicho el ejemplo de los deportistas es si un deportista de élite o un deportista profesional tiene sus momentos de descanso, el periodista deportivo que sigue esa noticia no suele tener esos momentos de descanso. Es muy curioso, pero para que simplemente como ejemplo, hay un periodista en concreto, Rubén Martín, que lo estoy persiguiendo para que venga a esta época, que es un narrador de partidos de fútbol, que está en la cadena COPE, que tiene su trabajo narrando partidos de fútbol, narra muchos partidos porque hay muchos partidos de fútbol. Pero desde hace 3 años ha montado su canal de Twitch y tiene una emisión cada día de 9 de la mañana a 1 de mediodía y que le está funcionando muy bien. ¿Qué es lo que ha hecho él? Claro, ese ritmo es enorme, es un ritmo de trabajo brutal. ¿Qué ha cogido? Sus tiempos de descanso. Por supuesto. Hay días en los que su programa de Twitch no lo hace él. Coge a un colaborador, a otro periodista, a otro amigo y lo hace él. Y él además te explica, ¿por qué no lo hago? Pues porque este día me lo quiero tomar pues para cuidar mi voz, para irme a pasear, para ir con mis hijos, para lo que sea. Claro, eso son un poco como las excepciones, ¿no? Claro, lo que pasa es que no es un lujo. O sea, creo que es muy importante que entendamos que el autocuidado, que el bienestar, incluso que el cuidado de la salud mental no es un lujo. No es porque este chico, pues claro, como está, no le conozco, pero como está en la cresta de la ola y le va fenomenal, pues fíjate esta estrella qué lujazo se permite de irse a pasear con sus hijos. No, es que realmente lo que está haciendo es calmar su sistema nervioso. Es que está cuidándose para ser mejor profesional cuando sea profesional. Y es que está demostrado que demasiado estrés durante demasiado tiempo te lleva siempre a problemas de salud física o de salud mental. Entonces, si no paras y haces estas pausas, que realmente lo que estás haciendo de base, tú estás con tus hijos, pero lo que estás haciendo de base es relajar tu sistema nervioso, te vas a llevar a un punto de agotamiento físico, de agotamiento mental. Hay gente que tarda más, hay gente que tarda menos, pero esto es así. Esto es ciencia básica. O sea, tenemos que estar en alerta y en descanso. Es así como funciona nuestro cuerpo. Sí, que el hombre no está hecho para vivir en alerta permanente. Claro. No puedes. Y si no, acabas petando por algún lugar. Claro. Entonces, realmente creo que es importante que este tipo de ejemplos, pues gracias por traerlo, digamos, ostras, qué buen referente. Tenemos que crear diferentes referentes, que no sean esa persona de éxito. En las redacciones muchas veces se mandan correos electrónicos de enhorabuena, Pepita, por esa noticia exclusiva con la que hemos abierto el periódico, en la que has estado trabajando durante 3 semanas sin descanso. Enhorabuena. Y se valora eso, has estado sin descanso, has estado siempre conectada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso genera ¿cómo se dice? Un mal referente, sí, o sea, directamente. O sea, genera que, para ser buen periodista tengo que estar, todo en mi vida tiene que estar a favor de lo que hago y no tengo que estar bien. ¿Por qué no esos correos electrónicos de enhorabuena, ¿cómo has dicho que se llamaba Rubén? Enhorabuena, Rubén, por ser un gran periodista y además cuidar de tu descanso. Enhorabuena, Rubén, por tener prácticas saludables para
para que te permiten estar haciendo esto durante muchísimo tiempo. Y además explicarlo, Sí, es decir, visibilizarlo, es decir, que no pasa nada, que se puede hacer, es decir, que un profesional puede conocer muy bien sus limitaciones y decir, es que si no tomo medidas llegará un momento en el que, bueno, se acabará. Tenemos que hablar de ello, tenemos que fomentarlo y también los líderes tienen que mostrarse vulnerables. Yo por eso me gusta mucho hablar de que me quemé y también al principio de mi carrera tuve depresión. Y hablo de ello abiertamente para decir, es que puedes haber tenido depresión, puedes tener el síndrome del trabajador quemado y puedes ganar un Pulitzer. Y yo soy una súper profesional. Me considero una tía de éxito. Y a la vez, pues si no te cuidas, pues puede que a veces tengas retos a tu salud física, a tu salud mental. Y también es normal que te pase. No todos podemos estar bien todo el día. Yo creo que esto es que hacemos una cosa en nuestras formaciones y de hecho lo aplicamos en The Self Investigation, que es en nuestras reuniones semanales y mensuales. Hacemos un pequeño chequeo de cómo estamos emocionalmente, ¿no? Que es la técnica del semáforo. Estás en verde, si estás bien hoy, estás en amarillo, en ámbar, si estás así, no sé, porque hay algo que no, pues que te está... Y estás en rojo si no te encuentras bien. Y es importantísimo si lo haces y eres líder, que a veces también digas que estás en rojo, porque no hay nadie que esté todo el día en verde. ¿Sabes? O sea, yo, por ejemplo, ayer pues llegó al final del día y estaba casi en rojo porque había venido en tren, a ver si había ido retrasado, porque vivo en Almería, por cierto, que me ayuda mucho a mi bienestar. Pero bueno, que había tenido un día con problemas de conectividad y estaba yo ayer al final del día, que era como de estos días en los que lo tienes todo nublado, que es como que todo borroso y dices, no he hecho nada, pero he hecho cosas, pero no sé qué. Bueno, hay días de esos, pues ¿cuál es el problema de decir, oye, pues hoy no estoy del todo bien? Bueno, ok, entonces la labor del manager, del jefe, de la jefa es decir, ok, ¿qué puedo hacer para apoyarte? How can I be of service? Dicen en inglés, ¿no? ¿Cómo puedo ser de servicio? ¿Cómo puedo ser de apoyo? Y estas preguntas y estas conversaciones ocurren tan poco en las empresas. Sí. Aquí tenemos la suerte de que sí ocurre, ¿verdad? Sí, porque yo lo reconozco, no soy muy dado a hacer. Yo ya tengo una edad, como toda persona que tiene una edad, pues tiene un recorrido con sus cosas buenas, sus cosas malas, y al final acabas valorando más unos aspectos que otros. Yo llegó un momento en mi vida en que empecé a valorar que en el aspecto puramente laboral, profesional, yo valoraba más trabajar en unas condiciones, llámale humanas o de relaciones humanas mucho más saludables que irme a trabajar en un sitio mucho más complejo en ese sentido, pero que me pudiera reportar unos beneficios profesionales mucho mejor, ¿no? El resultado de todo eso, bueno, pues que estoy más tranquilo. O sea, fenomenal y enhorabuena por haber tomado esa decisión. No. A la vez te digo, esto le pasa a muchísima gente dentro de los medios de comunicación y una de las frases que más me repiten cuando vamos a hacer formaciones es no me veo haciéndome viejo aquí. Fíjate. No me veo haciéndome viejo aquí. Y dices, ostras, ¿qué tipo de organizaciones estamos creando que la gente dice, esto es solo para los jóvenes que tienen energía? Y encima, ahora los jóvenes no quieren entrar, pues tenemos un problema, ¿no? Pero no podemos crear organizaciones en las que tú digas, yo me veo jubilándome aquí, y que no sean a través de una posición de funcionario. Porque ahora, de hecho, hay un aumento de gente que quiere volver a ser funcionario porque dice, este modelo productivo está roto y no quiero ser parte de él. Yo quiero, encefalograma plano, chequeo, empiezo a currar y me voy, ya está, ¿no? ¿Por qué? Y sobre todo en profesiones tan pasionales como el periodismo, pero es que esto está pasando también en el mundo de la abogacía, está pasando también en el mundo de los médicos, en el mundo sanitario, ¿no? Médicos, enfermeras, enfermeros. Cualquiera que tenga una profesión vocacional potente corre el riesgo de romperse si vamos por esta línea. Claro, pues por eso tenemos que hacer algo, ¿no? Y parte de lo que trabajamos en The Self Investigation es ese cambio sistémico. Necesitamos tocar todos los palillos, a trabajar con diferentes actores para que generemos un cambio de cómo trabajar. Pues trabajamos no solo con medios de comunicación y como periodistas, también trabajamos con sindicatos, con asociaciones de periodistas, también trabajamos con
los que forman a los periodistas desde las universidades hasta, por ejemplo, la Universidad de Oxford, que tiene el emblemático Reuters Institute for the Study of Journalism, ¿no? Que hace este informe de medios. Saludos desde aquí a Eduardo. Exacto. Pues, trabajamos con ellos, damos formación a los líderes allí y uno de los pilares es tema de salud mental y bienestar. Porque es que no puedes ser líder si no tienes en cuenta esto. Entonces hay que ir cambiando y sobre todo el gran cambio ocurre con el ir desmontando esas creencias erróneas, lo que yo llamo los mitos de lo que es ser buen periodista. Total. Esos mitos del buen periodista es alguien que solo está disponible para su trabajo, que trabaja todo el rato, que trabaja hasta el final del día, que está hiperconectado, hiperconectada. No. El buen periodista es aquel que hace muy bien su trabajo y además tiene una vida personal. Perfecto. Familia, pues, vamos. Sí, vamos a ir acabando. La verdad que yo desde aquí, y creo que Paula me va a apoyar, intentaremos aportar en la medida de nuestras posibilidades el ayudar a todo este tipo de proyectos, porque hombre, la por verdad supuesto. Que en las causas que vale la pena siempre hay que estar. Que además de necesario, creo que son causas muy bonitas, ¿no? En ese sentido. O sea, que por ahí pues cuenta con nosotros, Mar, en lo que te podamos ayudar. Vamos a ir acabando ya. Pero bueno, después de todo esto queda la pregunta más importante de toda entrevista, y es que nos digas tu canción o canciones que te gustaría que metiéramos en nuestra playlist por lo que a ti te dé la gana, directamente. Pues esto me lo has dicho con antelación, entonces Hombre, por eso me sé los nombres de las canciones, porque si no os las tenía que cantar. Oye, porque no me sé los nombres. Si quieres cantarlo, lo es un micrófono, está yendo toda a la clases de audiencia canto. expectante. No, estoy yendo a clases de canto justamente porque canto muy mal. Pero quiero hacer 2 recomendaciones. Y son recomendaciones de profesionales de la música que admiro un montón y que escucho, y que además visibilizan temas de salud mental, ¿no? Entonces me gusta mucho Bomba Estéreo, que es un grupo muy festivo, sí. Y tienen varias canciones como muy festivas, y ahí tienen una que es medio festiva pero también habla de salud mental, que se llama Deja, y habla justamente de cómo a veces hay que dejar ir y hay que también permitirse ser. Y otra, creo que quería traer, que es del rapero El Chojin, que el Chojin, nunca sé cómo se pronuncia, y que es la canción que rapeó la reina Leticia en el último Día de la Salud Mental del año pasado, en 2023, y se llama No es egoísmo. Y habla de que no es egoísmo el cuidarse, no es egoísmo el tomarse esos espacios para pasear con tus perros, con tu familia, para estar con tus amigos, para estar en el sofá. No es egoísmo, es necesario para poder seguir adelante, ¿no? Entonces, las 2 canciones os invito a que las escuchéis, y la de Deja os invito a que la bailéis. Ay, me Genial. encanta. Pues me encanta estas recomendaciones con mensaje incluido. Yo soy muy bailonga, me la voy a poner ahora mismo en cuanto acabemos. Pues nada, Mar, ha sido un placer el tenerte aquí. Qué gustazo. Lo que te hemos dicho antes, aquí tienes tu casa. Pues somos muy de acoger a la gente, de que esto sea una oficina muy abierta para todos nuestros amigos, y te seguiremos el proyecto, y para lo que aquí nos necesites, aquí nos tienes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Os invito a todos y a todas los que nos estáis escuchando a que os suméis a esta cumbre de salud mental en el periodismo, en el que vamos a hablar en inglés y en español de este tema durante 3 días en octubre, y toda la información está en la página web de The Self Investigation, de selfinvestigation.com. Perfecto, le daremos difusión y Ahí estaremos. Y estaremos muy atentos a él. Sí, señor. Muchas gracias, Mar. Gracias, Mar. Gracias a vosotros. Qué gustazo.